Me gusta mucho estudiar en la Biblia las oraciones que Pablo hace por los creyentes en algunas de sus cartas. No en todas, pero en Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, usted puede encontrar algunas partes en la Biblia en las cuales el apóstol dice, y esto pido en oración, esto oro. Y quiero ocuparme en esta noche de una oración que Pablo hace por los creyentes en Colosas. Pablo no había estado en la ciudad, no la había visitado, no los conocía personalmente, pero tenía una información muy positiva sobre la iglesia de Colosas. Sabía que habían conocido al Señor, que habían entendido la fe, que habían abrazado la fe, que habían creído en ella, que querían ser fieles en los asuntos del Señor. Sabía, además, que tenía como un regalo especial un buen ministro de Dios al frente de ellos, cosa que algunas de nuestras iglesias, muchas, carecen. No obstante, escuchen en esta noche lo que pide a Dios, lo que pide Pablo al Señor para los hermanos y hermanas de Colosas. Les invito a buscar en vuestras Biblias Colosenses capítulo 1, los versículos del 9 al 14. Y que cuando terminemos de leerla, mantengan la Biblia abierta porque vamos a estar ahí el tiempo que resta. Por tanto, dice el apóstol, desde el día en que lo oímos, o sea, la historia de la iglesia de Colosas y sus logros, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Oremos. Señor, en esta noche nosotros te damos gracias por esta multitud de hermanos y hermanas que durante tiempo preparándose para servirte, en esta noche llegan al momento de su graduación. Te damos gracias también por nuestro seminario, por los hermanos que han invertido su tiempo para ayudarles a conocer y prepararse mejor. Por esta noche que es el principio de un servicio mayor en cada uno de ellos, que debe ser también de una entrega mayor, de un conocimiento mejor de tu voluntad y de ti mismo. Y te pedimos que estas peticiones que Pablo hizo por la iglesia de Colosas llegue también a los corazones de ellos y les cubra. Y en esta noche hermosa en que son graduados, reconozcan también la necesidad de continuar en el conocimiento de tu voluntad y vivir como es digno de ti en sabiduría e inteligencia espiritual. En el nombre de Jesús te lo imploramos. La iglesia de Colosas tenía muchas cosas buenas. Había alcanzado grandes victorias. Tenía un buen pastor. Había un futuro prominente en el ministerio y en el servicio de la iglesia, de la misma manera que lo hay en estos hermanos que en esta noche se gradúan y anhelan con todo su corazón servir al Señor. Pero la iglesia también
enfrentaba peligros. Todo no era color de rosa en el mundo en el que vivían y amaban al Señor y querían servirle. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo describe cuáles eran los peligros que esa iglesia tenía. Que lo voy a leer, por cierto, no en la versión Reina Valera que leí la parte anterior, sino lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, que dice de esta manera, Colosenses 2, 8. Tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañarnos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo, que será el peligro de la iglesia de Dios. ¿Cuáles eran esas ideas? Esos razonamientos e ideas que parecían contener sabiduría, pero que solo eran enseñanzas humanas y que provenían de espíritus poderosos de este mundo y no de Cristo. Mucho se ha hablado de los que han estudiado Biblia y los estudiantes del seminario saben que muchos reconocen esas amenazas como viniendo de una filosofía y creencia de aquel siglo llamada gnosticismo. Eruditos más recientes piensan que Pablo más bien se refería al pensamiento humano prevaleciente en la zona donde estaba la iglesia. Mezcla de la cultura frigia, griega, romana y judía. Todo el ambiente de bienestar y riqueza y corrupción de los frigios, la sabiduría, el conocimiento, la filosofía, el alto pensamiento de los griegos, la depravación, el poder y la opresión de los romanos, y también la herencia judía, porque había muchos judíos viviendo precisamente en Frigia, donde estaba Colosas. Era la cultura de la época, era el ambiente en el cual aquella iglesia estaba enfrentándose al mundo a predicar el Evangelio. Era una mezcolanza de religiones, un culto al pensamiento y la sabiduría humana que se presentaba en frases altisonantes de supuesta superioridad espiritual y preocupación por el bienestar y el desarrollo humano, pero desechando las verdades reveladas por los apóstoles y los primeros cristianos. La insistencia en el conocimiento superior, la pluralidad y diversidad de culturas, el desarrollo humano, la búsqueda del bienestar sin restricciones y el disfrute a toda costa dominan hoy también a la humanidad como en aquel tiempo en Colosas. Queremos conocerlo todo, investigarlo todo, cuestionarlo todo, disfrutarlo todo, poseerlo todo a nombre de la glorificación, del conocimiento, del desarrollo, de la voluntad y la soberana sabiduría humana. A pesar de ello, nosotros, a pesar de eso, a pesar de vivir en este mundo dominado por todo eso, y el desarrollo cultural, tecnológico, de investigaciones, científico, psicológico, sociológico, toda esa maravilla que existe en el mundo hoy de la sabiduría humana, nuestra generación, la nuestra, se ha convertido en la más enajenada, insatisfecha y dependiente de múltiples adicciones de la historia de la humanidad. Pero el desarrollo contemporáneo, la mentalidad contemporánea,
el énfasis en los derechos humanos y en que todo el mundo se exprese y se manifieste como desea y como quiere y que logre todo lo que desee y anhele. También es un peligro para nuestra generación y para los que queremos servir a Jesucristo. Porque somos parte de este mundo. Somos bombardeados constantemente por todos los medios posibles y a veces ni nos damos cuenta de ellas. A veces son hasta subliminales. De manera que a veces uno no se va dando cuenta cuando la mente va cambiando y cuando en vez de renovarnos por la renovación de nuestro entendimiento para encontrar la verdadera y completa y perfecta voluntad de Dios, también algunos creyentes, algunos pastores, algunas iglesias, algunos teólogos sucumben al énfasis que domina el mundo de la sabiduría y hasta la espiritualidad. Ahora todo el mundo habla de espiritualidad. Todo el mundo. Antes la palabra no se usaba. A mí me maravilla las veces que en televisión hoy la gente dice Dios te bendiga. Eso me maravilla porque la gente de mi época, la gente joven no sabe eso. Pero hubo tiempos en que decir la palabra Dios era un problema. No, ahora hay todo el mundo preocupado. De tal manera que creo, para adelantar en el mensaje, que la mayor necesidad de los siervos de Cristo, ustedes que se gradúan, aquellos que estamos, todos los hermanos de la iglesia, la mayor necesidad hasta este embate peligroso que ocurre actualmente también hacia la iglesia de Jesucristo, la mayor necesidad de los siervos de Cristo es ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué sucede cuando un siervo de Cristo se llena del conocimiento, pero del conocimiento de la voluntad de Dios? En esta oración podemos ver 4 resultados en esta oración de Pablo. El primero es que cuando nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios, desarrollamos sabiduría e inteligencia espiritual. Dice el apóstol: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra conocimiento aparece varias veces en la epístola en varias formas. Pero aquí dice conocimiento de la voluntad de Dios y con toda sabiduría y inteligencia espiritual. Bueno, la palabra sabiduría es la capacidad de ver las, según la Biblia, la palabra bíblica, sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y los principios bíblicos. Nadie puede ser sabio, según la Biblia, si no aprende a ver la vida, las cosas, bajo la perspectiva de Dios y los principios bíblicos. Y la palabra inteligencia espiritual se refiere a la capacidad de aplicar, de entender y de aplicar esa sabiduría bíblica, esa capacidad de verlo todo a la luz de la perspectiva de Dios y los principios bíblicos. Inteligencia espiritual es la capacidad de aplicarlo a la vida diaria. No es solamente conocer, como ninguna de las disciplinas que nuestros estudiantes han vencido van a significar mucho si solamente la conocen. Aparece, dije, la palabra conocimiento varias veces en la epístola de varias formas, y hoy nuestro seminario gradúa a personas que se han acercado a él para profundizar sus conocimientos. Realmente, en muchos aspectos, estamos en una época de oro en ese sentido. Hay hambre de conocimiento. Eso no es malo, es bueno. La gente quiere estudiar, magnífico. Quieren prepararse, tremendo.
Quieren aumentar el alcance de aquello que dominan para poder servir al Señor de una mejor manera. Se llegan a los libros y diferentes disciplinas de todo tipo para alimentarse y estar dispuestos a poder servir al Señor de una manera mucho mejor que las generaciones anteriores que no tuvieron ese privilegio. Muy bueno. Felicidades. Les envidio. Les envidio. En mi época en el seminario no había nada, ni libros casi. Bueno, hubo un momento que ni maestros. En el año 65 nos quedamos sin maestros. Nadie. Y éramos muy pocos, ¿saben? Y hubo años después en que algunos de nuestros alumnos del seminario fueron ellos solitos en el aula. Nadie llamaba, nadie respondía al llamado de ir a estudiar al seminario. Muy poca gente. Qué bueno que ahora son miles de gente. Que ahora que no solo en nuestro seminario, sino en las filiales, las otras instituciones, los otros seminarios bíblicos que tenemos en todo el país, la gente está estudiando, preparándose y adquiriendo conocimiento. Tremendo. Pero cuidado. También dice la Biblia que el conocimiento, ustedes lo saben, envanece. Y eso siempre es un peligro. Lo dice la palabra de Dios. Dice que el conocimiento envanece mientras que el amor edifica. Y es bueno que nos llenemos de todo cuanto logremos y que estudiemos todo lo posible y que seamos los mejores preparados de la historia, pero tiene que haber algo más que conocimiento de asignaturas. El texto, por cierto, no habla de un conocimiento cualquiera. El texto habla de conocimiento de la voluntad de Dios. Claro que tiene que ver con Biblia. Hermenéutica, teología, misionología, historia del cristianismo, predicación expositiva, filosofía, etcétera, etcétera. Tiene que ver con todo eso. Pero por encima de todo eso está tener la actitud de Pablo. Cuando Dios le llamó y él le dijo, tú sabes, cayó al piso y le dijo, Señor, sé mucho ahora. Qué bien preparado porque yo estudié al pie de Gamaliel. Ahora no es Gamaliel, ahora es Bárbaro, Moisés, etcétera, etcétera. Estudié a los pies de Bárbaro, de Moisés, de Abdiel. Y ya sabes, Señor, estoy preparado. Pero el Señor quiere que tú no tanto exhibas lo logrado, sino que te preguntes, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga ahora? Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Conocer la voluntad de Dios, amados hermanas y hermanas, y obedecerla es la mayor muestra de sabiduría e inteligencia espiritual. La mejor manera de demostrar que esos conocimientos te han servido, la mejor manera que esa batalla de años para prepararte y hallarte en forma para la obra misionera, es demostrar que de ahora en adelante tú no vas a hacer lo que tú quieres, vas a hacer lo que Dios quiera. Tú no vas en una larga carrera en la vida para lograr tus sueños. Tú vas en una entrega constante para cumplir en tu vida los sueños de Dios y el propósito de Dios. Y todo ese cúmulo de conocimientos, de disciplinas preciosas, extraídas de la Biblia y de la experiencia humana y también del conocimiento humano, tienen que hablarte de la profunda necesidad que tienes
de rendir tu vida a la voluntad de Dios. A lo que Dios quiere, no a lo que tú quieres. Les voy a decir que eso es difícil ahora, ¿eh? Es difícil porque el mundo te dice otra cosa. Todo te dice otra cosa. Todo te presenta oportunidades. Te están llegando mensajes por todas partes. Y tú dices, bueno, pero yo tengo derecho de esto. Yo puedo seguir. No, bueno, yo puedo aún seguir estudiando. Ya tengo un título, no sé qué, pero voy para arriba. Y todo eso, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El mayor conocimiento que Dios quiere de vuestras vidas, después de tantos años de estudio, es que conozcan realmente cuál es la voluntad de Dios, la voluntad personal, donde Dios quiere que esté. Que por experiencia propia les puedo decir que puede no ser el lugar donde usted quiera. Porque aquí hace falta obrero, hace falta gente entregada, hace falta gente dispuesta a pasar privacidades, hace falta gente dispuesta a ser feliz, sirviendo, aunque haya carencias, aunque haya problemas, aunque haya injusticias, aunque haya situaciones difíciles, pero conocer la voluntad de Dios y obedecer al Señor y estar donde Dios quiere que yo esté es lo más glorioso que le puede pasar a la vida de nadie. Y lo más terrible, ¿saben qué cosa es? Ir, hacer o decidir lo que Dios no ha planeado para ti. Entonces, conocer la voluntad de Dios. Lo dice la Biblia. ¿Sabes psicología? ¿Sabes? No sé, han estudiado tal vez sociología, han estudiado toda una serie de materiales y disciplinas. Tienes la biblioteca llena, por lo menos en la mente, o la digital, ya que nadie tiene tanto. Pero ese conocimiento de la voluntad personal de uno, eso es muy importante. En segundo lugar, cuando nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios, y por eso es importante conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Nuestro mayor deseo, dice el pasaje bíblico, cuando llegamos a la comprensión de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, nuestro mayor deseo es andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento, que sí es el grande, más que todas las asignaturas que hemos aprendido y estudiado. Tenemos que crecer en el conocimiento. ¿Saben de quién? De Dios mismo. Del Dios mismo. Tu relación con Dios. Tu entrega, tu deseo de servirle sin condiciones, tu deseo de renunciar a lo que sea con tal de hacer lo que Él quiere, de estar donde Él quiere, de ir a donde Él quiere, de hablar lo que Él quiere. Pablo dice, para que andéis como dignos del Señor, agradándole en todo. El hombre y la mujer contemporánea solo quieren agradarse a sí mismos. Y esa mentalidad se contagia, se los digo, se contagia en los creyentes y en los siervos de Dios también. Porque es que el mundo vive así. Todo el mundo está por agradarse. Y entonces llega por tantas vías. Lo veo en las películas, lo veo en las novelas, lo veo en el paquete, lo veo en lo que leo, lo veo en otros, lo veo en otras iglesias, lo veo en otros hermanos, lo veo en todas las personas. Cada cual está como desaforado, buscando, queriendo lograrlo todo. Timoteo, por ejemplo, cuando Pablo, y por cierto, les advierto que este deseo de que cada uno busque lo suyo propio no es nuevo. Pablo, hablando de Timoteo a los filipenses, les dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese en vosotros. Oigan, en el primer siglo cristiano, porque todos buscan lo suyo propio y no lo de Cristo Jesús.
No les extrañe que si pasaba en Filipos hace 2000 años, ahora que tenemos mucha más posibilidad de enterarnos de toda la sabiduría humana, todos los descubrimientos, todas las investigaciones, todas las cosas que se hacen para que la gente se desarrolle, se exprese, no estén atados a creencias antiguas y costumbres antiguas. No puede extrañarnos entonces que vaya mucha gente también en medio nuestro buscando lo suyo propio. Buscando lo suyo. Gente que en vez de prepararse para servir, y no digo que ustedes lo sean, pero el diablo lo hace. Gente que preparándose para servir, más que esferas de servicio, estén buscando títulos para poner en... O gente que después diga, bueno, yo debo ganar más dinero porque me gradué del seminario y mi sueldo tiene que ser mayor. La obra del Señor es otra cosa, hermanos, apréndeselo una vez y para siempre. Es otra cosa. La escala salarial nuestra, Dios tenga misericordia de ella y de todo el mundo. Pero si usted viene a la obra y estudia y quiere venir al seminario y tener más conocimiento y alcanzar todas las disciplinas, porque cree que de esta manera usted va a tener una vida más fácil, más posibilidades, va a subir como la espuma, le advierto que si es un hombre y una mujer fiel, equivocó el camino. Mejor métase a contrapopista. Si abren, ¿no? Y entonces usted va a tener mucho. En la obra del Señor usted no viene a buscar nada. Usted viene a darlo todo. Usted viene a entregarse. En la obra del Señor no viene a buscar privilegios. No viene a buscar posiciones. No viene a buscar prebendas. No viene a buscar facilidades. Si lo hace, va a ser defraudado totalmente. La única manera de sobrevivir y hacerlo gozosamente en la obra del Señor es si usted está dispuesto a obedecer a Dios y a entregarse, a darlo todo, sin reservas, porque no hay obra mejor en este mundo a la que un hombre y una mujer pueda entregar la vida que la obra de Dios y la salvación de los pecadores. No existe. Y aunque no tenga la misma remuneración ni las mismas posibilidades, el gozo, el beneficio, la bendición de Dios, saber que uno hace lo que Dios quiere, es la mayor recompensa que un corazón obediente busca. De tal manera que cuando nos gozamos en agradar a Dios, es cuando realmente crecemos en el conocimiento de Dios. Yo quiero hablarles en esta noche, y me van a perdonar si me oyeron alguna vez a alguien hablar de esta persona, porque de todas maneras los ancianos repetimos historia. Sé que alguno me tiene que haber oído, pero va ahora también. Quiero hablarles de una persona que llegó a ser pastor, muy exitoso por cierto, un hombre muy fiel de Dios. No sabía psicología. No sabía sociología. No sé si estudió hermenéutica, a lo mejor no. Debe de haber estudiado homilética, pero les aseguro que no lo aprendió. Puede haber estudiado historia del cristianismo y a lo mejor tenía libros y nos enseñó a nosotros historia del cristianismo, pero él nos enseñaba dónde estaba en el libro y teníamos que buscarlo porque él no tenía mucho bagaje. Pero cuando yo llegue al cielo, después del Señor, yo voy a buscar a este hombre. ¿Saben por qué? Porque él no conocía mucho de ninguna disciplina que hoy algunos de ustedes probablemente manejan fácilmente, pero conocía a Dios. Y cuando a mí me llevaron, había huido de la iglesia donde había crecido, donde había sentido el llamamiento al ministerio por determinadas situaciones que no son del caso aquí.
No podía regresar a mi casa porque yo había decidido ser pastor en desobediencia a mi familia y no tenía dónde meterme. Alguien me ayudó por unos días y me llevó a la iglesia bautista de Placetas a escuchar predicar al pastor Viviano Molina. Déjenme decirle que yo venía de una iglesia donde había grandes predicadores, gente que estudiaba oratoria y predicaban bien. Era gente que uno se extasiaba oyéndolos. Yo llegué y me senté en aquella iglesia y encontré a aquel hermano paradito allí. Mijito, aquí estamos en la iglesia adorando al Señor. Miren lo que dice la Biblia. Aquí dice la Biblia que tenemos que orar, que tenemos que ser fieles. Y yo quiero que ustedes oren por un avivamiento. Ustedes ven que las iglesias están vacías, que estamos pasando un tiempo muy difícil. Los cristianos tenemos que ser fieles, pero hay que orar por un avivamiento y orar y orar y orar. Usted iba hoy domingo y oía a Molina predicar y eso es lo que usted oía. El domingo que viene usted volvía y eso es lo que usted oía. Hay que leer la Biblia, hermano, porque mire, yo no pude prepararme mucho, entonces vaya, lea por aquí. Ese tipo de hombre. Pero ese tipo de hombre que no me conocía a mí, que era un joven de 17 años, que se paró delante de él un domingo en la noche, y le dijo, no, yo quiero hablar con usted porque yo he tenido una experiencia en mi vida, estoy buscando dónde meterme, estoy buscando dónde Dios me ha llamado a ser pastor, pero le explico lo que me pasa. Dice, ven mañana, mijito, por aquí y cuéntame tu historia. Así facilito, porque él era un hombre así. Y yo fui al otro día, a ver, mijito, pasa, a ver, cuéntame tu historia. Si ahora a mí se me pasa para adelante un joven de 18 años que yo no conozco y me cuenta la historia que yo le conté, vaya, tengo que ser franco, lo más probable es que yo no lo hubiera creído. Pero Molina era un hombre de Dios, conocía a Dios, no tenía ninguno de los instrumentos que ustedes tienen, conocía a Dios, seguía la voluntad de Dios. Le conté mi historia, me dijo, bueno, pues tú te tienes que bautizar, porque si tú no estás bautizado por inmersión, te tienes que, mírame, la Biblia dice, sí, pastor, no me diga, ¿cuándo me puedo bautizar? No, el domingo te bautizan. Yo que venía de una iglesia con cierta organización, ¿no? Le dije, pastor, ¿usted cree que usted no tiene que preguntarle a la iglesia para que la iglesia lo autorice a usted para que yo lo... esto no lo puedo hacer uno en una iglesia bautista, pero miren lo que me contestó Molina a mí, este hombre que conocía a Dios. Dijo, Alberto, a mí no hay iglesia que me diga a quién yo tengo que bautizar si el Espíritu Santo me ha dicho antes que yo lo bautice. Y a mí el Espíritu Santo me dijo que yo lo bautizara a usted. Después que yo lo bautice, eso no se enseña en el seminario bautista, ¿verdad? Después que yo lo bautice, pero míreme aquí sirviendo al Señor después de 50 y pico de años, de aquel momento. Después que yo lo bautice a usted, yo lo presento a la iglesia, y si la iglesia lo quiere recibir bien, y si no también, pero yo lo bautizo porque Dios me mandó. Y me dijo, mijito, aquí tienes tu casa, no me conocía, no me había visto nunca, ven a vivir con nosotros, te vamos a ayudar, te vamos a abrir la puerta, te voy a recomendar al seminario. Oiga eso, te voy a recomendar al seminario. Y claro, antes de seguir adelante, déjeme decirle que Molina tenía la costumbre de levantarse todas las madrugadas a las 3 de la mañana para orar y estar orando con el Señor hasta que amaneciera. Él decía que él practicaba la oración desvelada y decía, este hombre, que Dios lo levantaba y lo despertaba para que él hablara con él por las noches. El gran problema es que me dijo, bueno, mijito, ahora que tú estás en mi casa, es bueno que tú te levantes conmigo. A las 3 de la mañana, para orar al Señor hasta que amanezca. Pero un hombre que me creyó, que me abrió las puertas de su corazón, que me estaba ayudando, que me abrió su casa, que me dio una cama para dormir y ayuda para vivir, yo tenía que levantarme a orar con él.
Así que le dije, ¿cómo no, pastor? Usted me llama, yo voy y oro con usted. Cuando usted quiere, no, pero eso es todas las noches, porque a mí Dios me llama todas las noches. Despreocúpese, Dios lo llama a usted, usted me llama a mí, nos vamos para el cuartico de... Ay, hermano, para no hacerle esto largo, Yo me desperté con el mayor entusiasmo del mundo, con el mayor amor del mundo. Yo estaba emocionado, yo estaba en la gloria. Yo había encontrado quien me había creído el problema que tenía, quien me estaba dispuesto a ayudar, quien sin conocerme decía que Dios le había hablado, le había dicho que tenía que recomendarme al seminario. Me levanté y empecé a escuchar a Molina, oír orar a aquel hombre. A mí no se me ha olvidado nunca en mi vida, nunca en mi vida. Como él hablaba con el Señor y cómo oraba por todo el mundo y por todas las iglesias y por toda la obra. Y Señor, por un avivamiento, que se levante un avivamiento en este pueblo. Esta gente que no quiere oír de ti, que el pueblo cubano busque de ti. Estoy hablando de los años 60. Bueno, yo me desperté. Empecé a orar con él. ¿Se pueden imaginar lo que pasó? Yo amanecí ahí al lado suyo. Rendido en el piso. Molina, que era un hombre de Dios y que conocía a Dios, me dijo, no te preocupes, mijito, tú verás que cada día te va a ser más fácil. Mañana cuando Dios te despierte, yo te llamo y tú empiezas a orar conmigo y tú verás que poco a poco te vas a acostumbrar. Él lo hizo. Y yo me levanté. Y un día me un poquito más, otro día un poquito más, pero el caso es que siempre al final yo me dormía. Y me daba una pena con Molina tremenda porque yo admiraba a ese hombre. Para mí conocía al Señor, conocía a Dios. Ese hombre vivía en la presencia de Dios. Estar al lado de Él me hacía a mí sentirme mejor persona y más cerca del Señor. Pero un día, de madrugada, cuando ya yo me había dormido, siento que Molina me despierta. Dice, mijito, Dios acaba de decirme que a Él le gusta más que tú duermas en tu cama que aquí en el piso. ¿Era un hombre de Dios o no era un hombre de Dios? Era un hombre de Dios. Él podía entender que el joven de 17 años tenía muchos deseos, pero vete a dormir, mijito. Y tú verás cuando tú tengas cierta edad que tú te vas a levantar de madrugada, te vas a poner a orar y te vas a acordar de mí. Si yo he sido pastor y he sido fiel a esta obra y Dios me ha usado y me ha bendecido en algo, mucho depende de ese hombre de Dios, que en un momento me cobijó, me ayudó, me entendió, confió en mí, aunque no me conocía. Hermano, el conocimiento es bueno, pero el amor edifica. La sabiduría es buena y es necesaria. Conocer todas las mayores disciplinas posibles también. Pero la facilidad de relacionarnos con las personas, de llegar al corazón de la gente, de estar al tanto de sus necesidades, de no volverme una persona estudiando en una oficina, sino codo a codo con los creyentes y los seres humanos, mostrándoles mi amor, mi servicio, mi entrega. Eso es la voluntad de Dios y es sabiduría e inteligencia espiritual. Lo demás, si eso no ocurre, el conocimiento envanece y poco a poco va apartando a los más ilustrados de la gente común. Así que cuando nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios, nuestro mayor deseo es agradarle a Él, hacer lo que Él quiere y no nosotros mismos. Necesitamos siervos que estudien y se preparen bien. Pero más que eso, necesitamos siervos que de verdad conozcan a Dios, quieran agradarle a Dios y no a ellos mismos. En tercer lugar, cuando nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios, Él nos capacita
para desarrollar nuestro ministerio. Pertenezco a una generación que me enseñaron desde muy niño que era muy importante eso. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo recuerdo que se hablaba mucho de que todos teníamos que estar en el centro de la voluntad de Dios. Yo puedo tener deseos de ir a un lugar, pero tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿quieres tú que yo vaya? Yo puedo tener deseos de tener algo, pero tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que yo posea eso? Puede ser que tenga interés de, no sé, de cualquier cosa, pero si yo dependo del Señor y quiero hacer su voluntad, mi relación con el Señor tiene que ser tal que yo quiera saber que Él quiere de mí para yo estar dispuesto a hacerlo. Y si es necesario, olvidar lo que yo esperaba, lo que yo quería y lo que yo deseaba, porque siempre pienso que los sueños y los planes que Dios puede hacer para mi vida son muchísimo mejores que aquellos que yo puedo concebir e imaginar. Y que el tiempo que yo gaste imaginando y deseando y buscando y planificando, mejor lo paso orando y buscando la dirección de Dios para que todo lo que yo haga corresponda a lo que Él quiere, a su voluntad, a su designio, a su plan, a lo que su gracia me ha dado para servirle. De tal manera, hermanos, que cuando nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios, y este es el tercero, nos capacita para desarrollar nuestro ministerio. Y dice la palabra, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Y en este versículo se encuentran los 4 pilares de un ministerio exitoso cuando se vive en la voluntad de Dios. Ahí habla la palabra de poder conforme a la potencia de su gloria. Y habla la palabra de paciencia, que por cierto hay que tenerla mucho en la obra del Señor. Habla la palabra de longanimidad, que también es otra palabra que en la Biblia a veces se traduce por paciencia y tiene su significado un poco diferente. Y habla también del gozo que un siervo del Señor, cuando hace la voluntad del Señor, experimenta, porque recibe el poder de Dios, tiene paciencia para enfrentar las dificultades, los problemas, las luchas, tristemente a veces las guerras del ministerio. Si tienes alguna vez guerra en tu iglesia, antes de irte de allí por ello, busca la voluntad de Dios. Porque lo más probable es que cuando te mudes y te vayas para otra iglesia, te vas a encontrar allí gente de la misma categoría. Y las guerras se repiten. ¿Saben que una experiencia que yo tuve siendo pastor joven, no? Ya, es que cuando me mudé yo encontraba como los mismos biotipos. Mira, esta es fulanita, este es menganito, este es sutanito. Mira este que no se conocían, vivían a cientos de kilómetros. A lo mejor no se habían visto en ninguna convención, pero en la manera en que se manifestaban resulta que eran los mismos. Y entonces esa hermana que era problemática, que era difícil conllevar con ella, y que yo pensé que cuando me mudé, me encontré que tenía otra peor en la iglesia. Peor. Pero dice la Biblia que si tú estás en la voluntad de Dios, si tú haces lo que Dios quiere, si tú estás en la búsqueda de conocerle a Él cada vez más, Dios te va a proveer de poder, con la potencia de su gloria, para la obra que tienes que hacer. Te va a dar paciencia para enfrentar las dificultades y las luchas, los problemas, las distintas adversidades que en la vida nos llegan a todos. Y te va a dar también longanimidad. Es una palabrita lindísima. Apréndase, muy necesaria. Usted tiene que tener paciencia para enfrentar los problemas y aguantar los problemas. ¿Y usted sabe para qué tiene que tener longanimidad? Mucha gente ha leído esa palabra y nunca se ha puesto a buscar qué cosa es. ¿Saben lo que es longanimidad? Longanimidad es paciencia para tolerar y soportar a las personas. Respire profundo. Bienvenido a la obra del Señor.
Las iglesias son personas. Personas que no han llegado todavía a ser lo que tienen que ser. Personas que están en el camino, persiguiendo una meta, pero que unos andan más atrás, otros más adelante. Unos a veces crecen y de pronto caen y tú tienes que estar ahí para animarlo, sobrellevarlo, entenderlo, guiarlo, hablarle con todo el amor del mundo, perdonarlo. Hay un versículo que a mí me encanta en la Biblia, a la gente no le gusta, pero a mí me encanta. El hecho de que está ahí para mí es tremendo. Es cuando la Biblia dice, soportaos los unos a los otros. Así mismo, sencillito, soportaos los unos a los otros. Lo cual quiere decir que hay momentos, no te quedará más remedio que soportar. Uno no puede echar para afuera todo el que le cae pesado a uno. No. O todo el que le hace daño. Tú que conoces a Dios, que tienes conocimiento, que tienes sabiduría espiritual, tú que has tenido una profunda experiencia con el Señor, oye y aprende de esto de una vez. Son los fuertes los que tienen que entender y sobrellevar a los débiles. No le puedes pedir a los débiles que comprendan y entiendan a los fuertes. Y para eso, en la obra del Señor, hay que tener poder de Dios, hay que tener paciencia, hay que tener longanimidad y hay que tener gozo para que a pesar de toda la lucha que a veces haya que enfrentar, nunca olvidemos que el mayor privilegio que tenemos en nuestra vida es que Dios nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha capacitado, nos ha empoderado, nos ha ayudado todo el tiempo para que continuemos en la mejor obra, la más gloriosa, la de la redención de la humanidad, siguiendo a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En cuarto y último lugar, los 4 pilares, en último lugar, qué privilegio servir al Señor. No, todavía no. Invertir la vida en la herencia de los santos en luz. Vivir sirviendo al cuerpo de Cristo, la iglesia, sin que ello sea una carga difícil y onerosa. Algunos parece que hacen lo menos posible y se protestan por trabajar mucho. Y cuando hablan de su iglesia y de la obra, es una carga enorme que ciertamente a veces lo es, pero que nunca deja de ser gloriosa porque es la obra del Señor. Y no habrá un lugar en este mundo, ni una causa en este mundo a la que tú puedas dar todos tus esfuerzos que pueda tener mayor recompensa, mayor fruto, ni mayor gloria. Bien, quería contarles esta otra historia personal y ya paso al cuarto punto último y 10:15. A lo mejor no me van a predicar más, a invitar más nunca a una predicación seminario, pero este lo voy a decir completo. Fui a Montevideo. Me invitaron a dar ahí en un campamento bautista toda la semana. Enseñar el libro Vivir Contracorriente. Me fui con 2 maletas llenas de libros de Vivir Contracorriente y ahí fuimos al campamento bautista. La iglesia había llevado, le había pagado el viaje, lo había puesto allí a un ministro de música, graduado de seminario. Sabía mucho, tenía todo. Tocaba piano, tocaba flauta, tocaba acá, de todo. Era de todo. Y entonces cuando nos estábamos reuniendo, el pastor de la iglesia, yo que iba a dar los estudios, que era iba a predicar por la mañana, por la tarde, por la noche, para cubrir todo el libro, se me ocurre decirle a ese ministro de música, graduado, profesional, hermano, tú sabes que yo quiero, como la mayoría de la gente son ancianos y están aquí de la iglesia y todo eso, ok, tú vas a tener un tiempo de oración durante el primer estudio de la mañana, vas a tener otro tiempo de oración por la tarde y otro tiempo de oración por la noche. Pero me queda una cosa vacía ahí, y yo quiero pasar un tiempo en esa sesión de la segunda de la mañana, cantando con los hermanos
cantando himnos viejos, himnos antiguos del himnario, porque a los viejos les gusta cantar los himnos antiguos del himnario. Cuando ustedes quieran ver a los viejos contentos de su iglesia, cántenle en himnos antiguos. ¿Sí o no? ¿Ah? Eso lo tienen que aprender los ministros de música. No se les olvide, de paso, no se les olvide. Hay mucha cosa gloriosa en esos himnos. A algunos de ustedes no les gusta, pero eso no importa. Usted no está para lo que le gusta, usted está para servir al Señor. Y para servir a otros. Si usted nada más que toca lo que le gusta, o lo que usted produce. A mí me maravilla cómo mucha gente ha olvidado cosas tremendas que llevan siglos bendiciendo a la cristiandad. Y no, ¡plap! Ok, ese no es el tema hoy. Pero le digo al ministro de música, entonces yo quiero que tú lo hagas porque dice, pastor, no, pastor, eso es mucho trabajo. Mucho trabajo. Usted, pastor, lo mejor que usted hace es buscarse otra persona que le dirija eso. Y le digo, está bien, despreocúpate. Voy a buscarme otra persona. Empezó a retir, empecé con mis estudios, predica por la mañana, predica. Y cuando llegó la hora de eso que yo quería hacer con los mayores, lo hice yo. Me paré ahí adelante, le dije, a ver, vamos a cantar himnos viejos. ¿Quién se sabe? En la cruz, en la cruz. Y todo el mundo. Los viejos estaban felicísimos. Y cuando el hermano vio que yo lo estaba haciendo, terminamos la reunión, vino y me dijo, pastor, yo tengo mucha pena con usted, porque yo le dije que usted buscara otra persona porque él lo está haciendo usted. Usted podía haber buscado otra persona. Oiga, pastor, usted da la clase por la mañana, da la clase por la tarde, da la clase por la noche y de contra dirige. Y a mí me dio una cosa así por dentro y le dije, ¿tú sabes cuál es el problema, hermano? Que tú me dijiste que era mucho trabajo para ti dirigir 3 sesiones de adoración. Yo quiero que tú sepas que para mí dar el estudio de la mañana no es un trabajo, es un privilegio. Dar el estudio de por la tarde no es un trabajo, es un privilegio. Reunirme con la gente que quiere conversar conmigo porque viene el pastor cubano y todo el mundo quiere decirle los problemas que no se atreven a decirle a otros allí, pues eso para mí es un privilegio. Y dirigir los himnos, eso para que los viejos canten, también no es un trabajo, es un privilegio. El hermano se quedó chiquitico así, se puso bravo conmigo y casi que ni me miró el resto del... Esto no es un trabajo, no lo es. Servir al Señor no es un trabajo. Servir al Señor no está bajo los patrones ni bajo el diseño que cualquier otra profesión en el mundo puede tener. Servir al Señor, nosotros que creemos en el sacerdocio del creyente, nosotros que creemos que todos los creyentes en Cristo son ministros del Señor y que cada uno puede en su esfera servir al Señor de la misma manera, de una manera tan profunda, tan completa, tan significativa como que sirve el pastor, el ministro de música, el rector del seminario, cualquiera que ame al Señor puede hacerlo, pero lo que hagamos para la obra del Señor no es trabajo, es ministerio. Y el ministerio no se lleva la cuenta de las horas ni del dinero que se recibe. Y cuando uno de verdad quiere servir al Señor, cuando uno comprende la voluntad del Señor, cuando uno conoce al Dios que le ha hecho y le ha perdonado los pecados y lo quiere servir, predicar no es un trabajo, es una gloria. Enseñar en el seminario no es un trabajo, es una gloria. Salir por las calles a predicar el evangelio tampoco es un trabajo. Puede ser que reciba remuneración, pero no es un trabajo, ni tengo que mirarlo como un trabajo. Tengo que verlo como el altar en que mi vida se gasta. Porque esa es la voluntad del Señor. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, 17 a los hermanos de Filipos: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice Pablo. Lea esas palabras.
Filipenses 2:17, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, en eso me gozo y me regocijo con todos vosotros. A los hermanos de Corintios, que bastante dolores de cabeza le dieron, le escribió en 1 Corintios capítulo 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Oigan eso, prepárense ahora. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Están entendiendo la grandeza de eso? ¿Están entendiendo lo que está diciendo el apóstol a esta iglesia que fue difícil, con la que tuvo que luchar? Con mayor placer voy a gastar lo mío. Yo mismo me voy a gastar del todo por amor de ustedes. Incluso, aunque amándonos más, sea amado menos. Cuando nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios, y esta sí es la cuarta, disfrutamos del ministerio desde una perspectiva de entrega y compromiso, el cual nos ha librado, dice Pablo, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es una idea gloriosa. Gracias a nuestra redención hemos sido trasladados del reino de este mundo al reino de Cristo. El verdadero creyente vive en este mundo, predica en este mundo, sirve en este mundo, pero ha sido trasladado al reino de Cristo. Por eso es que Pablo le advierte: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Muchas de las iglesias que hoy proclaman ser cristianas se someten a los rudimentos del mundo y a las huecas y vanas sutilezas, y se han convertido más bien en clubes de entretenimiento y superación personal, donde la gente va para sentirse bien, pero sus vidas no han sido trasladadas al reino de Cristo, donde el Espíritu Santo transforma de verdad sus conductas e intereses. Los verdaderos siervos de Cristo, amados hermanos y hermanas, encuentran gozo celestial al darlo todo y entregarlo todo. El llamamiento de Cristo, de cierto, es a una vida abundante y gloriosa, pero comienza con una rendición absoluta. Si la rendición no existe, no es válida la fe que se pretende profesar. ¿Ignorarán acaso los que eso hacen lo que Jesucristo dijo? ¿Ha olvidado parte de la iglesia cristiana contemporánea las palabras del Señor cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, disfrute todo, estúdielo todo, conozca todo, consiga todo, resuelva todo, vuélvase un león resolviendo lo mejor posible su vida para que usted la disfrute, para que viva una vida abundante. Niéguese a sí mismo, dice el Señor desde los primeros tiempos. Tome su cruz cada día y sígueme. El concepto de algunos sobre la vida cristiana y hasta del ministerio en este mundo, amados hermanos, será la idea de mundana de obtenerlo todo, disfrutarlo todo, no perderse nada, cumplir todos sus sueños, realizarse personalmente y ser alguien admirado y reconocido en esta vida. Alguien puede tener esa idea, pero quien venga a la vida cristiana y al ministerio cristiano con esos conceptos tocó la puerta equivocada. Ciertamente hay grandes satisfacciones y bendiciones inmerecidas en el ministerio cristiano, pero no dependen de los presupuestos del mundo, ni de la sabiduría del mundo. Quiero hoy lanzar el reto a los graduandos, pastores, líderes de ministerio y cristianos todos. ¿Quieres tener el gozo de vivir trasladado al reino de Cristo y no ser engañado y secuestrado por los valores de este mundo?
El secreto para lograrlo se encuentra en Filipenses capítulo 2, del 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, oigan ahora, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero yo quiero disfrutarlo todo. Quiero lograrlo todo. Quiero alcanzar mis sueños. Quiero desarrollar mis planes. Quiero servir al Señor, pero a mí me parece que haciendo de esta manera es mejor. Quiero servir al Señor y continuar predicando, pero no me gusta en este lugar. Como me dijeron hace poco una persona que me dijo, este pueblo es muy chiquito para mí, yo tengo que hacer una obra más grande. ¿Saben lo que luego le contesté? Le dije, hermano, Dios es experto en hacer grandes obras en lugares chiquitos. Y hasta que no hagas una obra grande en lugares chiquitos, Él no te va a llevar a un lugar grande. Puede ser que tú vayas, pero no va a ser para tu bien. Porque Dios es experto en eso. Dios usa a la gente que se rinde. Dios usa y levanta a los que se entreguen. Dios bendice, capacita, da poder, da paciencia, da gozo a la gente que se da sin reservas, que no valora el esfuerzo, el sacrificio, lo disfruta porque es para su Dios, para el Dios que conoce y que ama, el que nos ha dado todo, el que nos ha perdonado de nuestros pecados y también el Dios que nos ha llamado. Eso es ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Ser capaces de gritar como Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, y hacerlo con gozo. Creo que los creyentes contemporáneos estamos muy necesitados de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Estamos tan deslumbrados con nuestros propios propósitos e intereses que se nos ha olvidado la gloria de rendirnos a la voluntad de Dios, que por cierto siempre es mejor que la nuestra. Termino leyendo una poesía antiquísima, famosa, de Calderón de la Barca, que dice así: ¿qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús,
abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Hermano, el mundo nos ala, nos quiere secuestrar, quiere usar nuestras posibilidades, nuestros conocimientos, confundirnos, quiere engañarnos. Tanta gente, he visto en los últimos tiempos tantos creyentes, tantas personas haciendo decisiones locas, que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Dónde está la entrega a la voluntad de Dios? ¿Dónde está la sabiduría y la inteligencia espiritual? Pero lo entiendo, el mundo con todo su poder nos arrastra para que, como todas las personas, vayamos poniendo nuestra vida, nuestro interés, nuestro deseo, nuestras posibilidades, nuestros sueños, pensando que Dios es afortunado si yo le sirvo. Es al revés, al revés. Como único puedo vivir una vida valiosa es si me rindo. Como único puedo servir donde Dios quiere que sirva es si me entrego. Cuando soy capaz de olvidar todo lo que espero por alcanzar lo que Él tiene para mi vida. De tal manera que en esta noche en que te gradúas, yo quiero llamar a los graduandos a un compromiso más serio con Jesucristo y con su obra. No hay nada mejor que eso, ni mayor gloria que negarse a uno mismo y tomar la cruz del Señor cada día. Las cosas que podrán pasar con tu vida después de esa rendición son insospechadas. Y sé que un día te entregaste al Señor, sé que un día sentiste el llamado, sé que un día quisiste trabajar, un día viniste al seminario para prepararte. Pero hoy, delante de esta congregación, quiero preguntarle a los hermanos que se gradúan: ¿estás dispuesto a renunciar a todo por servir al Señor? ¿Quién se pone de pie? Puede ser que dejes cosas que amas, planes que has acariciado, pero el Señor tiene menos planes para ti. Tiene una vida gloriosa por delante, no fácil, pero gloriosa, que es la que viven y disfrutan aquellos que se rinden ante el Señor Jesucristo y que buscan la gloria de conocerle a Él más que de ningún otro conocimiento humano. Puede ser que haya personas aquí también que quieran esta noche reentregarse al Señor. Señor, tú me has bendecido mucho, yo te he servido, pero yo quiero delante de ti, de esta congregación, decirle: Señor, esta noche, hoy, mi vida se rinde. ¿Quién lo hace? ¿Quién se levanta? Dejo lo que sea, abandono lo que tú quieras. Quiero servirte a ti, quiero conocerte a ti, quiero que todas las capacidades que me has dado, los dones que me has dado, el conocimiento que he adquirido, ponerlo a los pies de Jesucristo, y que mi vida pueda ser una bendición para todos aquellos que me ven vivir. Tus vecinos lo necesitan, tu familia lo necesita, tu patria te necesita, la obra te necesita. Gente que ame a Dios por sobre todas las cosas, quieran obedecerle sobre todas las cosas y lo entreguen todo sin reservas para recibir la gloria de servirle a Él. Señor, aquí estamos humillados delante de tu presencia. ¿Cuántas veces no hemos sido del todo fieles? Pero tú has sido paciente. ¿Cuántas veces hemos buscado caminos para huir de tu voluntad o transformarla a nuestra manera?
¿Cuántas veces hemos sido confundidos por el llamado tan fuerte del mundo y lo que enseña, explicando tu palabra de alguna manera que nos libera de un compromiso completo como el que tú quieres? Señor, ayúdanos a rendir nuestra vida totalmente. Que tu Espíritu obre en cada uno de nuestros corazones. Bendice este grupo de siervos tuyos, de pastores, de hermanos que han estudiado en el seminario. Y permite que sus vidas, rendidas ante tu presencia, conociendo tu voluntad y obedeciéndola, sean una bendición para todas las gentes que toquen y alrededor de quienes vivan. También puede haber personas que entre nosotros, Señor, que están sintiendo que tú les estás llamando. Permite que se acerquen a nosotros, al seminario, que quieran prepararse también, pero que sobre todo se entreguen en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En el nombre de Jesús te lo imploramos.